Muchas gracias. Bueno, la deseada gala que todos estábamos esperando de Gala de Emprendimiento de Deusto Santander. Es una fiesta, estamos en un entorno que ya me habéis dicho algunos y algunas que no habéis estado nunca, porque este entorno es especial para la universidad. Es un sitio muy emblemático donde cuando terminéis, me dirijo a la parte de atrás de la sala, cuando terminéis aquí recibiréis vuestro grado. Bueno, algunos que también han hecho programas de posgrado, pues aquí habéis recibido los grados. También en este paraninfo de la universidad se celebra la inauguración del curso y actos especiales como este de hoy que nos reúne a todos y todas. Antes de nada quería agradecer la presencia del rector, del presidente de Santander Universidades, del vicerrector también de Emprendimiento y Relaciones Empresariales de la Universidad, a las autoridades del Banco Santander, a las autoridades de la universidad, profesorado y sobre todo daros las gracias a todas las personas, toda la juventud, porque algunos estáis en grado, otros en posgrado, otros habéis acabado porque sois ya personas que habéis entendido. Y esta celebración de los programas, tanto de formación como las actividades de la Semana de Nuestro Emprende, que gracias a la financiación y el apoyo del Banco Santander a través de Santander Universidades, pues bueno, pues podemos realizarlas aquí en la Universidad de Deusto. Estamos reunidos aquí gente, como digo, de los programas Creaction, que sois personas estudiantes de primero, de todas las facultades, todos los grados y además los dos campus que tenemos. De San Sebastián ha venido un autobús con cerca de 35 personas, si no me equivoco. De Vitoria, de la sede que tenemos con Eguivide, de Deusto Eguivide, también ha venido, en este caso, unos coches, sé que han venido en torno a 10 personas. Luego están personas de aquí de Campus de Bilbao y también nos acompañan empresas que participan con nosotros en la Semana de Nuestro Emprende. Están representantes de startups que están también operando con nosotros en el programa Práctico en Emprende, que acogen a estudiantes para hacer sus prácticas curriculares. Están también representantes de instituciones que también acogen personas de las formaciones duales. Bueno, pues estamos aquí reunidos personas que, como veremos ahora, estamos juntas para transformar. Porque, como sabéis, el lema que bueno, sabéis y nos habéis oído a lo largo de las formaciones y de los diferentes actos en los que participáis, nuestro lema es que os acompañamos en vuestra transformación personal y profesional. Y como somos una unidad de servicio de Nuestro Emprende, que os acompañamos en esta transformación para que os convirtáis en agentes de esa transformación económica y social, me gusta decir, y que además que lo tenéis que hacer cooperando juntas, las personas que estáis transformando el mundo, que estamos transformando el mundo. Y para esa transformación, la propia universidad contamos con un modelo de emprendimiento que se llama hacer. Precisamente esa palabra que como veis ahí que jugamos con las letras y los números es porque el centro sois vosotras, las personas. Sois las personas las que transformamos, las que transformáis. Y los valores, porque nuestras acciones vienen definidas por los valores. Los que partimos una decisión lo tomamos en cuenta los valores. Y como veis ahí, que no sé si se ve mucho, pero siempre decimos las 4 H's, de ahí el H4, humanismo. Siempre pensad en las personas a la hora de tomar decisiones. Porque al final lo que hagamos es para un bienestar económico y social, y más hoy en día con los retos que se nos están planteando. La honestidad ante cualquier conflicto, el ir de frente con transparencia, se suele decir. Además, la cooperación lleva conflicto, eso es parte de la vida. Entonces, el ser honesto y honesta con uno mismo y con los demás, pues también es un valor que define a las personas que transformáis. Humildad. Ya estamos viendo que, bueno, vamos a ver a lo largo de esta mañana que hay personas de diferente edad, de diferentes grados, porque participamos con todas las facultades de la universidad, diferente procedencia, diferentes cargos, diferentes. Al final, la humildad es que nadie es más que nadie ni menos que nadie. Luego también la 4H, que no es la última, no es lo más importante, es el humor. Todas las personas emprendedoras, innovadoras, entendido la innovación y el emprendimiento, sobre todo el emprendimiento como la persona es una actitud de que donde los demás ven dificultades, pues vosotros y vosotras veis soluciones
buscáis soluciones. Y ese humor, esa pasión, esa positividad, que bueno, ahora a lo largo de la mañana lo vais a demostrar, y pues eso también es un valor que queremos inculcar y que queremos practicar, que queremos hacer, ¿eh? De ahí la palabra. Las tres Cs es curiosidad. La curiosidad es no dar nada por sentado, nada por hecho, sino que nos hagamos preguntas. También practicamos eso, también aprendemos a ser curiosos. Confianza. Hemos dicho que el emprender y el transformar conlleva cooperación. Bueno, pues no se coopera, no se hace nada con alguien si no confías en esa persona. Y este valor, siempre solemos decir, es muy difícil ganar, porque se gana haciendo, y muy fácil perder. Entonces ahí tenemos que poner en marcha también los otros valores, tenemos que practicarlos. La cooperación, cooperar, implicarnos en aquello que queramos transformar, en aquellos retos que queramos solucionar. Y por último la R de responsabilidad. Responsabilidad hacia nuestra vida, que somos protagonistas de nuestras vidas, y hacia los demás y hacia el entorno que nos rodea. Por eso la universidad, como Universidad Jesuita, estamos muy comprometidos con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y además de todo esto que hacemos aquí en la universidad, en diferentes ámbitos y también concretamente en el ámbito del emprendimiento, medimos su impacto en la sociedad, medimos su impacto. O sea, hay que medir esa responsabilidad, hay que demostrarlo con hechos. ¿Y esto cómo lo hacemos? Nos diréis, y bueno, ¿y esto de hacer los valores? Bueno, pues tenemos las 4 Cs, nos habéis oído, ahí están los símbolos, el corazón, la persona en el centro, la persona cómo se transforma. Se transforma creyendo que es capaz de transformar. Entonces ahí llevamos a cabo todas las actividades de sensibilización y comunicación, entre las que está la Semana Nuestro Emprende, que no sé si sabéis, si os lo digo, el año pasado recibimos el premio a la universidad que más actividades hacía dentro de la Semana Mundial del Emprendimiento. Y este año, nos lo han comunicado hace una semana, nos han nombrado embajadores de la Semana de la Global Entrepreneurship Week a nivel mundial en el País Vasco, y este año pretendemos también ganar el certamen de ser la universidad española que más actividades realizamos dentro de la Semana Nuestro Emprende. Y además, este año, cuando pase de noviembre, ya aprovecho a deciros, después de esta gala y durante los próximos días, iréis recibiendo todas las actividades que os invitamos a que participéis, que también están cofinanciadas por Santander Universidades, que participéis porque hay muchas sorpresas y muchas... Y bueno, yo así os digo, ahí lo dejo porque no me quiero enrollar más. Luego también, una vez que creéis, también tenéis que crecer como personas. ¿Y cómo crecemos las personas? Aprendiendo. Por eso, los procesos de aprendizaje que estáis realizando, que algunos estáis realizando varios, ya los habéis hecho de Action, después está el 1, después está el 2, Práctico de Emprende, bueno, pues que sigamos creciendo formándonos, porque hay que aprender a emprender también. Entonces, en este ámbito realizamos ese acompañamiento a esos procesos de aprendizaje. La tercera C, crear. Una vez hemos puesto un cohete, despegar, ¿no? Crear algo, tanto emprendiendo por cuenta propia, como también creando las propias organizaciones a las que trabajéis en un futuro, que estéis trabajando. Al final es emprender, que se llama ahora, que está la palabra cada vez apareciendo más, porque al final, ayer hablábamos, ¿no? También una compañía tan tradicional y con tantos años como es también la Universidad de Deusto, la Compañía de Jesús ha ido innovando. O sea, no tiene nada que ver el que una compañía sea grande con que no innove. Entonces, aprendiendo también se avanza en esa transformación y a solucionar esos retos. Y por último, el cooperar. Cooperar con los agentes tanto internos, por eso decíamos que estamos cooperando todas las facultades en estas actividades que hacemos de innovación y emprendimiento. Cooperamos con agentes del entorno, del ecosistema emprendedor de Euskadi, de España, del mundo, porque tenemos muchas iniciativas internacionales, como no puede ser de otra forma, y también estamos juntando a las personas de diferentes edades, todo el tema intergeneracional, internacional, intercultural. ¿Y por qué? Pues para hacer al final, en definitiva, un mundo más solidario, más justo y más sostenible. Dicho esto, bueno, pues estamos aquí personas de todos los ámbitos, empresas, instituciones, gente joven que estáis cambiando el mundo con vuestros proyectos dentro de vuestros grados y también formándose en emprendimiento. Dicho esto, yo os estoy diciendo aquí muchas cosas, pero qué mejor que vosotros, los protagonistas de estos programas, para que nos digáis
qué es lo que habéis sentido, qué es lo que habéis vivido en estas formaciones. Hemos preparado un vídeo donde nos lo vais a contar en 3 minutos. En la Universidad de Deusto fomentamos la innovación y el emprendimiento mediante la organización de procesos de aprendizaje como Creaction, Deusto Start 1, Practicum Emprende, Deusto Start 2 y la Semana Deusto Emprende. Todas estas iniciativas han tenido una participación de 1.370 personas en total desde 2019. Estudiantes de todas las facultades de la Universidad de Deusto participan en procesos de aprendizaje, eventos y actividades organizadas por Deusto Emprende. Creaction, un programa dirigido a estudiantes de primer curso de todos los grados, facultades y campus de la Universidad de Deusto. Cada edición cuenta con 125 participantes y hasta el momento se han llevado a cabo un total de 3 ediciones. Antes de llegar a Deusto tenía nociones del mundo del emprendimiento porque mi hermana mayor tenía un emprendimiento personal de productos naturales. Elegí estos programas de emprendimiento de la universidad porque me parecía una buena opción para hacer networking, tanto con las personas que nos venían a dar las charlas como los compañeros que venían con nosotros. Además es una oportunidad para aprender sobre nosotros mismos de manera personal y a trabajar en equipo y nuevas dinámicas. Deusto Start 1. Un programa dirigido a estudiantes de segundo a quinto curso de todos los grados y facultades de la Universidad de Deusto. Formado por 25 participantes en cada edición. Hasta la fecha han tenido lugar 5 ediciones llevadas a cabo, con una duración total de 30 horas. Y en cuanto a mi futuro, por supuesto, porque de hecho me pienso dedicar a esto y me ha mostrado una salida que pensaba que no iba a encontrar. Y tengo un proyecto en mente, de hecho creo que este proyecto va a ser muy bueno ya que va a cuidar el medio ambiente y también va a fomentar el turismo aquí en Bilbao. Sí, desde luego lo recomendaría y principalmente lo que tienes que hacer es no tener miedo, ser una persona echada hacia adelante. Deusto Start 2. Programa dirigido a estudiantes de últimos cursos, egresados, egresadas y personas emprendedoras. Formado por cerca de 20 participantes por cada una de las 5 ediciones llevadas a cabo, con una duración total de 24 horas. Sí, dentro de una organización creo que siempre tiene que haber un equipo que esté pensando en la innovación y en cómo mejorarlo. Porque vi que el staff de los docentes que eran muy expertos en este rubro de innovación y emprendimiento y también porque la Universidad de Deusto es una universidad muy prestigiosa a nivel europeo. Sí, totalmente. He visto que detrás de las palabras como la innovación o el emprendimiento hay un mundo enorme. Pues mi próximo paso es sin duda terminar mis estudios actuales y en un futuro seguir con mi carrera de emprendimiento. El 83,2% de los participantes de nuestros programas recomendarían a un amigo o amiga la experiencia y 8 de cada 10 personas consideran la Universidad de Deusto un referente en programas y actividades de innovación y emprendimiento. Bueno, vamos a darles un aplauso porque algunos estáis por aquí. Bueno, pues como veis, no podéis hablar todos hoy porque no nos da tiempo, no la idea que vamos a estar, pero sí algunos y algunas de los que estáis por aquí, como esa muestra de lo que habéis hecho estos 2 años, que por desgracia, bueno, por las circunstancias que nos han tocado no nos habíamos podido juntar como nos estamos juntando hoy. Y bueno, pues ya comienza la agenda. Después de esta presentación, para situarnos en qué contexto estamos hoy, pues ya veis que tenemos una mañana pues muy cargada de sorpresas, de cosas muy interesantes, porque ahora vamos a ver... Así es, esa está mirando, yo me estaba mirando. Ahora vamos como veis, vamos a contar con una ponencia de Asier Larrea, que con el sugerente título de Emprender para Transformar. Luego un coloquio con algunos más de los participantes que habéis visto ahí, hemos tenido que coger una muestra de todos vosotros porque habéis estado más de 1.400 personas estos 2 años participando tanto en los cursos como en la Semana de Emprende. Entonces era muy difícil que todos, pero bueno, ahí tenemos una sorpresita que algunos ya vais a ver también después. Luego contaremos con la intervención del presidente de Santander Universidades, luego con el rector, que nos dedicará unas palabras de despedida y de agradecimiento,
y luego contarles una pieza musical, ahí lo dejo, luego contamos más cosas. Y antes de irnos vamos a hacer una foto de familia, porque esto hay que celebrarlo para que luego tengáis fotos, que luego ya os enviaremos, y de este recuerdo de este día especial, que queremos que sea muy especial para vosotros y vosotras, y luego tenemos un lunch en el Paraninfo. Esto es lo que vamos a hacer de aquí, bueno, en este espacio, hora y media más o menos, y luego pasaremos al lunch, que ya cuando queráis. Que luego hay el autobús, que nos hemos dado un cierto tiempo para que volváis a Donosti, pero bueno, eso va a ser el día de hoy. Y ya voy a pasar, antes de que suba Asier, voy a pasar a presentarle. Yo creo que muchos de vosotros le conocéis, porque además me consta que ha venido una clase de diseño industrial que tiene mucho que ver con lo que nos va a contar Asier ahora. No voy a decir mucho, él es el CEO de Ori. Ori es una empresa donde aprovechan al máximo las áreas de la vivienda y vinculan los robots, la arquitectura, no voy a decir más porque no quiero hacer spoiler, Asier. Y Asier, antes de cofundar esta empresa, esta startup en 2015, él participó en una investigación en el MIT, en el Massachusetts International Technology Center, en el Media Lab concretamente. Donde combina además lo que estábamos diciendo, combinaba disciplinas como la arquitectura, la ingeniería y el diseño. Entonces él nos lo va a contar ahora, no quiero decir hasta aquí puedo leer, como suele decir. Y Asier ha hecho una licenciatura en mecánica de la Universidad, en ingeniería mecánica de la Universidad de Navarra, luego hizo un máster en el MIT, donde ahora nos va a contar lo que hizo. Y luego pues le llaman de todos los medios, ahora vamos a ver, porque del Times, tengo aquí apuntado porque ya lo hemos estado viendo, en el New York Times, en el Time, en el Washington Post, luego también en televisiones, la Fox, o sea, te hemos visto en muchos sitios así, y hoy tenemos el placer de verte aquí, el orgullo y bueno, un honor, porque creo que las personas nos movemos por referentes. Y las personas que tenemos hoy aquí, creo que vas a ser un gran referente para ellos hoy, después de que te escuchen, si alguno o alguna no le conocéis, porque es un modelo de esto que estamos diciendo, un modelo de emprendimiento. Por eso le hemos invitado a que asista de todo esto que me habéis escuchado, de creer, crecer, crear, operar, los valores. Bueno, pues yo creo que tu figura condensa en todo este modelo y, como decíamos, hacer, lo ha hecho, lo ha demostrado, y además nos lo viene a contar. Entonces, antes, yo te estoy diciendo, apareces en muchos medios, hemos hecho, no has visto una sorpresa, un collage de todo lo que has hecho, y sí que antes de hacerte subir al escenario lo vamos a poner para que veáis que una imagen, en este caso un vídeo, vale más que todo lo que os pueda contar yo. A ver si entra el vídeo. Estas decisiones en torno a qué carrera hago un máster o hago un doctorado o empiezo una empresa, una otra empresa, me quedo en la universidad. Todas estas decisiones son mucho más fáciles cuando hay un reto o un problema que te está guiando, porque al final ese problema o reto te da esa información de qué es necesario para acercarte más a una solución. Idealmente queremos que esos problemas sean problemas, obviamente, que necesite el mundo. Mucha inteligencia dedicando tiempo a cosas muy incrementales, ¿no? Una otra aplicación para que la entrega del pedido llegue en 30 minutos en 25 minutos. El sushi te llega a casa 5 minutos antes.
Hay suficientes emprendedores en ese tipo de temas, creo que necesitamos enfocarnos más y más en los grandes problemas. Y pensar en grande, pensar a lo grande. Esto también me acuerdo de Vinod Khosla, como decía, me refería antes a él, me dijo un día, cuando uno empieza una empresa, cuando uno tiene una idea, esa idea, esa empresa vale 0 euros, ¿vale? Pero hay una diferencia entre 0 millones de euros y 0 billones de euros. ¿Queréis empezar algo con ese potencial de impacto? Os animo a pensar a lo grande. Y luego, un aviso a navegantes. No emprendáis porque es guay, o porque es lo que está de moda, o porque pensáis que vais a hacer mucho dinero. De hecho, hay muchas otras maneras de hacer dinero que emprendiendo, y más dinero. No emprendáis simplemente por ser heredero, ¿no? Todos aquí conoceréis, ¿no?, la historia de Frodo Bolsón y el Señor de los Anillos, pero lo que quiero que os acordéis es que de las 10 horas de película, Frodo Bolsón, durante el 95% de la película, es esto. Y como no tengáis esa pasión, como no tengáis ese enamoramiento, digamos, de un problema, os vais a rendir. Y la mayoría de empresas fallan porque el emprendedor se rinde. Así que empecemos con el principio, enamorándonos de un reto y un problema. En mi caso, por contaros mi historia, yo me enamoré de las ciudades. Y me enamoré de las ciudades porque la densidad y la diversidad de las ciudades generan innovación, generan progreso social, económico. Cuando miramos la historia de las ciudades de los últimos 2000 años, son un referente de ello. Pero cuando te enamoras de alguien o de algo, te enamoras de sus virtudes, también de sus defectos. Y cuando pensamos en las ciudades, vemos cómo cuanta más gente metemos en esas ciudades, más pequeños se convierten los espacios y más caros. Entonces, ahí mi equipo y yo nos dimos cuenta de que había una dicotomía, ¿no? Por un lado tenías ciudades como Los Ángeles que empezaron a crecer en horizontal, ¿no?, para que todo el mundo no tuviese que renunciar al espacio, para evitar las renuncias. Hablábamos de grandes casas en la periferia de las ciudades, con la necesidad que eso tiene del automóvil, etcétera, y el daño que eso hace a la sostenibilidad. Por otro lado, la otra alternativa era vivir en una celda de prisión o caja de zapatos. A nadie le gusta eso, ¿no? Entonces, ahí es donde empezó, digamos, en mi caso, el enamoramiento con el problema, ¿no? Una vez nos enamoramos de ese problema o reto, siempre digo que hay que ir a donde están los mejores. Hay que, como decía Picasso, hay que aprender las reglas como un profesional para luego poder romperlas como un artista. Y cuando digo los mejores, pueden ser los mejores, los segundos mejores, los cuartos mejores, pero lo que me refiero es que hay que buscar centros de excelencia. Puede ser una universidad, puede ser una empresa, puede ser una startup, pero sitios donde la gente está pensando en ese problema o en problemas parecidos al que quieres solucionar. Hay que sentirse pequeño, hay que sentirse como un enano. Es muy cómodo ser el más listo de una sala o de una reunión. Es muy incómodo ser el más tonto. Pero es así como aprendemos. Es así como aprendemos, sintiéndonos tontos. Porque al final lo que pasa es que está el momento esponja, todo se contagia, ¿no? Yo tengo esta regla que uso mucho, que es la regla de los 6 meses, que es me gusta mirar 6 meses atrás y me gusta pensar que era tonto hace 6 meses. No quiere decir que era tonto, pero quiere decir que he evolucionado mucho. Entonces, empezar a aplicar esa regla, sobre todo en esos primeros pasos profesionales. Lo otro que os iba a decir, o el ejemplo que os iba a dar ahora, es lo que me ocurrió a mí, ¿no? Como decía Garbiñe, tuve la oportunidad de ir al MIT, y en concreto al MIT Media Lab, que es un gran centro de innovación y emprendimiento mundial, ¿no? Y es un sitio que quizá algunos conoceréis por cosas como ordenadores de 100 euros para países en vías de desarrollo, la tinta electrónica que utilizáis en los Kindle, algunos de los videojuegos más vendidos de los últimos 10 años, piernas biomecánicas que hacen que gente sin piernas pueda andar o correr mucho más rápido que nosotros, lenguajes de programación para que los niños de 5 o 6 años puedan aprender a programar, tecnologías que hemos visto en las películas, como la Guerra de las Galaxias, Legos Robot, también para introducir la robótica a las nuevas generaciones, y luego un concepto, quizá mi concepto favorito, que es el concepto de la serendipia, que aprendí ahí. Y esto, la serendipia, igual es la primera vez que lo escucháis, pero lo que significa es el accidentalmente a propósito. Y esto es la idea de que algunas de las grandes ideas y muchas de las grandes ideas que cambian el paradigma ocurren entre disciplinas, ocurren cuando estabas intentando hacer algo y descubres otra cosa, ¿no? Os pongo este ejemplo de un chelista, Yo-Yo Ma, que algunos conoceréis, porque había un proyecto en el MIT que empezó a trabajar con él en sensorización y maneras de aumentar
la manera en la que él tocaba el instrumento. Lo que pasó es que 2 investigadores que estaban en el departamento en ese momento eran magos. ¿Me habéis oído bien? Magos. Penn and Teller, en Estados Unidos, famosos allí. Y lo que vieron es el potencial de aplicar, digamos, esa tecnología a un show, a una silla de los espíritus, digamos, ¿no? Para hacer una especie de show como magos. ¿Qué pasó? Que hubo un ejecutivo de una empresa asiática que vio esa tecnología y descubrió el potencial de aplicar esa tecnología a un sistema de detección de pasajeros en los coches, que le pudiese decir al coche cuándo y sobre todo cuándo no tenía que activar el airbag, por ejemplo, cuando hay un niño. Entonces, una idea que comienza en un instrumento, aumentando la manera en la que el chelista toca el instrumento, acaba salvando las vidas de los niños en un automóvil. Eso es serendipia. Y un inciso quiero hacer aquí, antes de ir al número 3, y esto es menos para los jóvenes, sino más para los más mayores, con puestos de responsabilidad, en entes públicos. Tenemos que dejar de hablar de retención del talento. Tenemos que dejar de hablar de hay que retener el talento, hay que, no se dice la palabra, pero retener al final es casi enjaularlo a veces, ¿no? Y hay que empezar a pensar en el talento como tiene que fluir. Y tenemos que ser una parada para ese talento. A veces lo mejor que nos puede pasar es que ese talento esté fuera y pueda venir aquí a traernos lecciones de otros sitios. El talento tiene que fluir. Número 3. Estamos hablando de aprendizaje y no podéis caer en el error de pensar que el aprendizaje es una fase. Una fase que empieza, que acaba, que algunos de vosotros estáis a punto de acabar y luego ya no hay que aprender más, ya me dedico a ejecutar. Y la realidad es que el aprender nunca acaba. El mundo está cambiando continuamente. Si tuviésemos un eje aquí horizontal, el mundo tiene un ratio de cambio. Y lo que pasa es que si vuestro ratio de aprendizaje es más bajo que el ratio de cambio del mundo, estáis muertos. El ratio de aprendizaje tiene que ser mayor al ratio de cambio del mundo. Estamos siempre, siempre aprendiendo. Hay una frase muy buena de Paul Graham, que empezó el Y Combinator, donde salieron miles y miles de empresas, incluyendo Airbnb en Silicon Valley, que decía que cuidado con los expertos, ¿no? Porque los expertos muchas veces son expertos en una versión antigua del mundo. Acordaos de eso. Cuidado con los expertos. Número 4. Estamos creyendo, estamos creciendo y es el momento de crear, ¿no? Que es un momento mágico, ¿no? Yo creo que Steve Jobs lo resumía muy bien, ¿no? Cuando decía que ser pirata es mucho más divertido que unirse a la armada, ¿no? Entonces, el momento de crear a veces pasa cuando alguien ve que el mundo no está haciendo algo que se debería hacer y lo empieza de cero. Otras veces os pasará que estaréis en una empresa más grande y estaréis intentando instigar el cambio en esa empresa para que esa empresa se acerque más a lo que vosotros pensáis que debería hacer y esa empresa no os hará ni caso. Y entonces decidiréis emprender. Hay diferentes caminos de llegar a ser pirata. Os voy a dar unos consejos. El crear esa idea, ese producto, para crear es una de las cosas más difíciles. Lo que quiero es dar unos cuantos modelos, 3 modelos que a mí me han servido en el pasado para pensar en esas ideas, productos o servicios. El primero, que es esta imagen, es sobre todo para los ingenieros en la sala. Yo soy ingeniero también y los ingenieros tenemos un problema, que nos enamoramos de las soluciones en vez de los problemas. Y luego buscamos problemas para esas soluciones que hemos creado, ¿no? Entonces, lo que quiero decir aquí es que hay que salir ahí fuera y hablar con la gente. Hay que hablar con la gente, no se puede meter uno ahí en el ordenador diseñando algo y no hablar con la gente. Cuando empecé en el programa de emprendimiento del MIT, y en concreto en una aceleradora de 3 meses que tenían para lanzar empresas, no me olvidaré porque el primer mes nos dijeron coger el producto o el servicio que tengáis a un cajón y olvidaros del producto durante un mes y salir ahí fuera y hablar con la gente, hablar con docenas, cientos de personas y entender muy bien exactamente qué problemas hay fuera y cómo los podemos solucionar. Salir ahí fuera y hablar con la gente, número 1. Número 2, como parte de ese proceso nos dimos cuenta y aprendimos un modelo muy interesante de un profesor de Harvard que se llama Christensen, tiene un libro muy interesante que se llama Competir contra la suerte. Competir contra la suerte. Y habla de cómo cambiar un poco el paradigma de cuando pensamos en productos y servicios, todos nosotros consumimos productos y servicios. Lo que en realidad estamos haciendo es contratar, sea una tostadora o sea el producto que sea, contratar a un producto o a un servicio para que nos haga un trabajo. Si ese producto hace bien el trabajo, lo volveremos a comprar y de hecho lo volveremos a contratar y de hecho hablaremos a todos nuestros amigos sobre ello. Si no hace bien el trabajo, no lo haremos. Ahora, cambiando el paradigma desde el otro lado, desde la persona que está creando un producto y un servicio, lo que quiero decir con esto es que no solo os enfoquéis en entender a las personas,
para las que queréis crear productos o servicios. Entender muy bien exactamente qué trabajo están intentando completar. Porque eso os va a ayudar, os daré luego un ejemplo, os va a ayudar mucho a, digamos, presentar a vuestro producto, como la metáfora de con un currículum perfecto y una entrevista perfecta, para completar esa necesidad que tiene el usuario. Y luego, número 3, esto es sobre todo para los más ambiciosos, ¿no? Para los que están pensando, no es suficiente crear para mí un producto o un servicio que mejore las cosas, quiero crear disrupción, quiero hacer algo que no existe. Y esta es una frase que decía Peter Thiel. Peter Thiel es el fundador de PayPal y tiene un libro muy bonito que se llama De 0 a 1, que os recomiendo a todos. Y esta es una pregunta que él preguntaba a toda la gente a la que entrevistaba. Y le decía, ¿cuál es la verdad ahí fuera en la que tú crees que nadie más alrededor tuyo cree? Y eso es interesante porque eso te ayuda a buscar esas ideas que van un poco contracorriente, que tienden a ser las mejores. Os voy a poner un ejemplo muy concreto. En nuestro caso, en el de mi equipo y mío, fue esa idea de que nos dimos cuenta que la mayoría de la gente piensa que los metros cuadrados y la funcionalidad son proporcionales. Es decir, cuanto más metros cuadrados tienes o cuanto más grande es tu casa, más funcionalidad tienes. Y nuestra teoría era, y nuestra teoría es, que eso es una mentira. Si utilizas la tecnología, si utilizas nuevas soluciones, puedes cambiar esa relación. Y eso lo empezamos a probar inicialmente de una manera conceptual. Empezamos a probar que un apartamento, por ejemplo, como este, de 30 metros cuadrados, podía tener la funcionalidad de un apartamento de 60 metros cuadrados, o más funcionalidad que un apartamento de 60 metros cuadrados, transformando el espacio en demanda. Los hoteles no tienen por qué ser hoteles y una cama. Pueden ser una oficina, o pueden ser un gimnasio. También podemos pensar en apartamentos más grandes, pensar en el típico apartamento de 2 habitaciones, donde las habitaciones pueden desaparecer cuando no las usas y convertirse en oficinas, o un espacio social. Oficinas también, por supuesto. Imaginaros que las oficinas se pudiesen crear y desaparecer dependiendo del momento, que vuestros calendarios se pudiesen conectar y cuando llegaseis a una oficina tuvieseis una oficina exactamente del tamaño que uno necesita y desapareciese cuando no la necesita. O, ¿por qué no tiendas? Retail, ¿no? Pensar en la idea de que una tienda podría desaparecer a las 7 de la tarde o a las 8, convertirse en un restaurante. O un restaurante se podría convertir en un bar a las 10 de la noche. Un bar se podría convertir en una discoteca a las 12 y vuelta a empezar. Pensando en los problemas de diferentes maneras. En este caso, un cambio de paradigma en torno a los espacios y cómo pensamos en los espacios. Y cómo probamos esa mentira que os decía, ¿no? Que en realidad los metros cuadrados no tienen por qué ser, o la funcionalidad no tiene por qué ser proporcional a los metros cuadrados. Aquí ya estamos metidos en la aventura, ¿no? Estamos metidos en la aventura y llegamos al punto número 5, que es esa idea, y esto se lo he escuchado a mucha gente, desde Jeff Bezos a otros muchos emprendedores, no sé de quién es la frase, pero habla de que hay que ser cabezón en cuanto a la visión o la misión, pero flexible en lo que es la táctica y el cambiar. Esto es el ejemplo del Monte Everest, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como empresa, durante 7 años no hemos cambiado nunca la misión y la visión. Esto es como la cima del Monte Everest que tenéis que tener en vuestra empresa, en vuestro emprendimiento. Pero las maneras de llegar al Monte Everest son muchas. No hay solo un camino de llegar al Monte Everest, hay muchos. Y depende de las circunstancias o el contexto, hay que cambiar y hay que elegir uno u otro. Esto también me recuerda a una historia que contaba otro profesor de Harvard, se llama Busgang, que hablaba de la historia emprendedora y las empresas y cómo van diferentes fases, ¿no? Cómo al final todos empezamos, cuando 5 o 10 personas empezando, estás en la jungla con un machete y no hay camino que seguir. Vas con el machete para un lado, aparece una serpiente, 180 grados, cambio al otro, a un putzu, vuelta, no sé qué. Eso es la parte de la jungla. Luego hay un momento en el que si sobrevives a la jungla, que no es obvio, empiezas a ver un caminito como de cabras, ¿no? que puedes empezar a seguir. Luego llegas a un camino pedregoso, un camino asfaltado, una carretera nacional y al final una autopista, ¿no? Y entonces, dependiendo de la fase en la que estés, pues las decisiones son diferentes. También las renuncias son diferentes. Un ejemplo claro de esto es cuando uno empieza, cuando uno está en la jungla, ¿no? Que esta es una frase muy buena de Eisenhower en la Guerra Mundial, ¿no? Que decía que la idea de planificar es increíblemente importante, lo es todo, porque nos mantiene vivos, porque nos mantiene reaccionando bien a todas las circunstancias que puedan pasar, pero el plan en sí mismo no tiene valor.
De hecho, hablamos mucho de planes estratégicos a 5, 10 años, etcétera, pero cuando uno está en la jungla, sobre todo empezando, donde estaréis vosotros, si no ahora, muy pronto, los planes estratégicos son de 2 meses o de 2 semanas. Hay que ajustarse, hay que cambiar constantemente. En nuestro caso, no penséis que el camino de la jungla es algo obvio y algo fácil. Estuvimos 5 años, digamos, convirtiendo esa visión inicial que os enseñaba en productos que sabíamos que el mercado quería, en una serie de productos. Pero no solo eso, tuvimos que convertir esos renderizados muy bonitos en apartamentos de verdad. Ahora mismo estamos en 600 apartamentos en Norteamérica, con 4.000, 5.000 que se van a instalar los próximos 2 años, pero había que pensar en la manufactura, había que pensar en la seguridad, había que pensar en la escalabilidad. Sobre todo cuando pensáis en hardware y para los aventureros que hay aquí, que ya no solo van a aventurarse con el software, sino que además van a aventurarse con el hardware, simplemente deciros que es 10 veces más difícil. Lo cual no es razón para no hacerlo, pero por eso hay que enamorarse de un problema y un reto. Y no solo el producto o el servicio, el modelo de negocio también. Nosotros tardamos 5 o 6 años en darnos cuenta de que estábamos en el negocio equivocado. No estábamos en el negocio de vender muebles. Esto me recuerda, si habéis visto la película del fundador de McDonald's, que creo que se llama El Fundador, que os la recomiendo, hay un momento de la película más importante donde le dicen al fundador de McDonald's: estás en el negocio equivocado. Piensas que estás en el negocio de las hamburguesas y en realidad estás en el negocio inmobiliario. Y esto es lo que nos pasó a nosotros. Nos dimos cuenta que estábamos en el negocio de los apartamentos y que nuestros productos en realidad eran una herramienta para hacer esos apartamentos mejores. Volviendo a la idea de esos trabajos para los que nos contratan los usuarios, nuestros clientes, los promotores, no estaban buscando, el trabajo que tenían no era comprar muebles, el trabajo que tenían era alquilar, vender apartamentos. Entonces tuvimos que cambiar el paradigma completamente para pensar más en apartamentos, sean de 30 metros cuadrados, sean de 40 metros cuadrados, sean de 50 metros cuadrados, tenemos de todo, y pensar en lo que pensábamos que era nuestro producto que íbamos a vender como en una herramienta. Y esto fue en la jungla, digamos, cambiando dirección y nosotros digamos que estamos saliendo de la jungla, pero no pensáis que estamos en la autopista, todavía estamos aprendiendo. Y ahora llega el momento del liderazgo, ¿no? O sea, estamos hablando de crear, de crecer, y el liderazgo es muy importante, ¿no? Y esto era un cocinero francés, Ducasse, que hablaba de estos 3 términos, ¿no? Que era el saber hacer, el hacer y el hacer saber, ¿no? Al final, el liderazgo se puede resumir de alguna manera así, ¿no? El saber hacer, que es que los mejores líderes son los líderes que entienden muy bien la acción o la propuesta de valor que su empresa genera y son capaces de hacerlo ellos. Con eso son capaces de generar, digamos, un relato o una narrativa que hace que otros les acompañen, el hacer, que otros hagan. Pero luego es muy importante acordarnos, y esto lo decía otro pensador, se llama Simon Sinek, que las empresas son el juego infinito, no se gana o se pierde. No es un juego finito que se acaba en tantos años. Tú quieres generar una empresa, crear una empresa que, digamos, sobreviva a lo que sea, a tu muerte, a que cambies de empresa en un día en el futuro, que cambies de aventura, y para eso hay que crear líderes. Hay que crear otros líderes, hay que hacer a la gente saber, hay que hacer saber. Un muy buen amigo mío, hablando de liderazgo, me mandaba una historia la semana pasada, de hecho, un exalumno de Deusto también, sobre Nelson Mandela, ¿no? Que es considerado quizá universalmente un gran líder. Y esto no es fácil, hay mucha gente que se consideran grandes líderes, pero que sea universalmente considerado un gran líder, no hay mucha gente. Y cuando a Nelson Mandela le preguntaban a ver cuál era el secreto o cómo había aprendido a liderar, él hablaba de su padre y hablaba de cómo él acompañaba a su padre a las reuniones tribales allí en Sudáfrica, ¿no? Y decía que su padre hacía 2 cosas. Lo primero, todos se sentaban en círculo, que esto nos da que pensar, según pensamos en la educación, en el liderazgo en países como este, como cambiar el paradigma de sentarse en círculo. Pero segundo, él era siempre el último en hablar. Y esto es importante, esto nos cuesta a todos, me cuesta a mí muchísimo también. Cuando eres un líder, cuando tienes convicciones, te sale a hablar el primero siempre, ¿no? Pero hay que aprender a hablar el último. No solo porque vas a conseguir que la gente se sienta valorada y escuchada, pero porque también vas a tener la oportunidad de escuchar otras opiniones. En el momento en el que el líder da su opinión, esa opinión influye a todo el mundo. Esperar al final de esa opinión, escuchar. Otra cosa también, no por desanimaros, porque esto hoy no va a desanimaros, pero también de aceptar lo que os viene. Ser el CEO de una startup, como decía Elon Musk, de Tesla, es como estar mirando al abismo continuamente y comer cristal. Y os lo explico. Porque estoy totalmente de acuerdo con esto.
Lo primero, mirar al abismo es porque cuando empiezas una empresa desde el principio, esto no es como una empresa ya madura o grande, que ya tiene ingresos, es profitable, ya está en la autopista, ¿no? Cuando estás en la jungla estás siempre mirando al abismo porque conseguiréis algo de financiación, esa financiación os dará para 12 meses, 18 meses y tendréis siempre esa fecha de caducidad y esos meses para probar ciertas cosas y si no, morir, digamos, como empresa, ¿no? Es como ir en un tren a alta velocidad y tienes que ir construyendo el puente que va después, antes de llegar. O es como que te lancen de un avión sin paracaídas y te tengas que diseñar y montar el paracaídas en pleno vuelo. Esa es la sensación que a uno le da cuando está emprendiendo y hay que sentirse cómodo con ella, porque os va a pasar a todos. Y lo de comer cristal es porque al final el emprendedor, el CEO de una startup, tiene un filtro para lo peor de lo peor. Es decir, los problemas más gordos, los marrones más gordos son los que te van a llegar. Cuando hay problemas pequeños en diferentes departamentos, esos no te llegan. Lo que te llegan son los marrones de los marrones. Y eso, eso no cambia ni cuando eres una empresa grande, ¿no? Y eso también es algo que hay que aprender a abrazar, digamos, ¿no? Como parte de ser CEO. La otra cosa que quiero decir en cuanto a liderazgo, y esto conecta con el cooperar, es la idea de que también cooperar es el nivel más, digamos, extremo de cooperación es tu propio equipo, ¿no? Y ese equipo que tienes que crear, que tienes que fichar. Y yo creo que ese modelo de fichajes, digamos, o de crear equipo, a veces le falta un poco una variable. Hablamos mucho un modelo clásico, ¿no? De habilidades, ¿no? El currículum, hoy, el currículum de hoy. Miramos habilidades, comparamos y elegimos a la persona que tiene más habilidades. Muchas veces nos olvidamos del factor tiempo. Y muchas veces vais a conocer a talento que quizá tenga menos habilidades hoy, pero claramente veáis que tiene una pendiente mucho más marcada. Nunca, nunca, nunca me he equivocado eligiendo a la persona que empezaba en rojo e iba a verde. Nunca. Por mucho que el currículum pareciese peor o las habilidades pareciesen peores en un momento concreto. Esas son las estrellas, de verdad, los que tienen la mayor pendiente, da igual dónde empiecen. Este es importante, sobre todo en este país, que es el fracaso. Tenemos que empezar a acomodarnos más con el fracaso. Hay que fracasar más, fracasar mejor. Decía otra frase, esta era de Winston Churchill, que tiene muchas frases buenas, decía que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y esto no os olvidéis, fracasamos todos, pero aprendemos. De hecho, a muchos de vosotros os acordaréis, esto es una frase que decía un entrenador de la NBA, que era nunca subestimes el corazón de un campeón. Esto es en enero, en Australia. Set 3 de la final de Australia, Rafa Nadal contra Medvedev. Las predicciones de victoria de Nadal eran un 4%. Nunca subestiméis el corazón de un campeón ni el corazón de un emprendedor. Todos fracasamos, yo también, por abrirme un poco a todos. Un año antes de esta foto, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que probablemente es la referencia mundial en ingeniería, analítica, además, un socia de McKinsey me dijo que tenía falta de capacidad analítica y numérica para el rol. Me rechazaron. Otro ejemplo, hubo otra empresa, la otra, grande, en consultoría, que esa sí me aceptó como becario, pero creo que fui el único becario al que no ofrecieron continuar después de los 2 meses. Y 2 años antes de esta charla, TED, que está visto como uno de los grandes escenarios, ¿no?, de comunicación, esto está copiado de mi review sobre mis habilidades de comunicación, etcétera, y la espontaneidad y demás. La única razón por la que muestro estos nombres no es por venganza ni mucho menos, aunque me veáis sonreír, porque yo respeto mucho a estas empresas, es porque muchos de vosotros vais a ser rechazados por muchas de estas empresas, o habéis sido rechazados. Y es para deciros que no pasa nada. Creer en vosotros y creer en esos retos en los que estáis trabajando. No pasa nada porque os rechacen. Ya eso era antes de Ori, pero ya con Ori esta noticia que dio la vuelta al mundo cuando conseguimos una ronda de financiación de no solo Google, sino IKEA, 2 de las grandes empresas de nuestro tiempo, 20 millones, ¿no?, dio la vuelta al mundo. 6 meses antes, no estoy hablando 2, 3 años antes, 6 meses antes, uno de mis primeros inversores, uno de mis mayores mentores, uno de los mayores gurús de la tecnología, me dijo que no tenía su apoyo y que no era la persona que debería liderar esta empresa. Hay que seguir remando, creer en vosotros. 6 meses antes. Ahora ya, según nos llegamos digamos, al final,
vamos a empezar a hablar también de otras cosas, ¿no? en la cronología, ¿no? Y quiero decir algo sobre las despedidas. Porque en algún momento, por muy apasionados que estéis por un tema, cambiaréis de aventura. Cambiaréis de empresa o decidiréis que queréis emprender en otra industria. Y esto es un consejo que lo leí hace poco en un libro de Tony Fadell. Este es el diseñador del iPod, del iPhone, uno de los grandes emprendedores de nuestro tiempo. Y decía que, y estoy totalmente de acuerdo, que la gente no se acordará de cómo empezaste, se acordará de cómo acabaste. Tengo muchos ejemplos en mi propia empresa donde gente que se ganó el cielo durante los años de trabajo no gestionaron bien su salida. Y eso es lo que me acordaré toda la vida. Por el contrario, gente que pasó sin pena ni gloria, pero se fueron a hombros, como campeones. Y al final la vida, aquí todos nos vamos a ir cruzando, de una manera u otra. No os olvidéis de eso, somos personas, nos vamos a ir cruzando, intentar siempre iros a hombro, iros como los campeones, gestionar bien las salidas, porque eso es lo que la gente se acordará de vosotros. Número 9, nos ponemos un poco filosóficos aquí ya, acabando. Y esto es sobre la vida, ¿no? Decía Simon Sinek, me refería antes a él también, un gran pensador, que trabajar duro por algo que no nos importa es estrés. Trabajar duro por algo que amamos es pasión. Y los japoneses, que saben de muchas cosas, pero desarrollaron este modelo, que para los que estáis en esa búsqueda yo creo que os puede ser de ayuda, que es el modelo del Ikigai. Hay muchas palabras aquí, pero fijaros en el perímetro externo, ¿no? Y ahí hay 4 palabras clave. Es la idea de encontrar lo que amáis, en lo que también sois buenos, que os puedan pagar por ello y que el mundo lo necesite. Si encontráis eso, eso es magia. En el momento en que encontráis eso, ya dejáis atrás el modelo de trabajar para luego poder vivir. No, todo se convierte mucho más fluido. Todo se convierte donde llega ese fin de semana y aparte de estar con la familia o hacer deporte, también acabas metiendo unas horas en tu pasión, pero no porque es trabajo, sino porque es algo que crees que el mundo necesita y quieres dedicarle tiempo. A su vez, cuando esto tiene el peligro, ¿no? Cuando se convierte algo tan intenso, a veces se nos pueden olvidar ciertas balanzas, ¿no? Y esto era una historia que contaba el CEO de Coca-Cola hace muchos años, ¿no? Que decía que en la vida, digamos, tenemos 5 pelotas, que estamos un poco jugando con ellas, ¿no? En el aire, ¿no? Una de ellas es el trabajo, otra es la familia, otra es la salud, otra los amigos y la otra es, digamos, el espíritu o el soul que llaman los americanos. Una de ellas es de goma, 4 de ellas son de cristal. Hablando del fracaso, uno fracasa en el trabajo, además no pasa nada, lo hemos dicho. Fracasa, la pelota vuelve, es de goma, seguimos intentándolo. Hay ciertas pelotas que no son de goma, son de cristal, y si se caen, igual no se rompen, igual se craquean, igual pierden la forma. Acordaros de esto también al buscar las balanzas. Y ya el último, quizá mi consejo favorito, y este es de mi mujer, que me dice siempre que la vida es coleccionar momentos que nos hacen sonreír. Y esto es muy importante, porque de toda la historia, de los altibajos, arriba y abajo que tendréis, no os olvidéis de esto. Y lo que yo hago aquí, para terminar, es animaros con una sonrisa, con optimismo, a elegir una vida de aventura, de coraje. Una vida en la que emprender para transformar la arquitectura, transformar el transporte, la energía, el arte, emprender para transformar la medicina, ¿por qué no las leyes? Emprender para transformar la educación. En definitiva, emprender para transformar el mundo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Asier. Bueno, te estaríamos aplaudiendo toda la mañana, ¿eh? Porque nos has inspirado una maravilla. Yo te voy a animar y te voy a invitar a que te sientes porque ahora pasamos al coloquio. A ver si me funciona. Ahí. El coloquio con personas participantes de los programas de Creaction, de Deustostar 1 y Deustostar 2. Podíamos haber invitado a más gente, pero no cabíamos todos en el escenario y es por escucharos lo que nos tenéis que contar ahora. Y ya que estaba Asier, hemos aprovechado también a que nos acompañe a este debate pues para hacerle alguna preguntilla también, ¿eh? Bueno, pues ahora voy a invitar a que suban Adriana
Ejido de Miguel. Por favor, Adriana, sube. Xavier Pizarro, ahora les presentamos. Y Diana Tadeo. Bueno, ahora cambio de escenario y me siento yo también. Voy a poner el tiempo. Así, la chuleta aquí, que no se vea. Bueno, pues ahora voy a presentaros brevemente a los tres para que os conozcamos un poquito más. Tenemos poquito tiempo, pero bueno, lo suficiente para que responder a unas preguntas. Bueno, Adriana, vamos a ir por orden. Adriana ha sido participante de Creaction en esta edición, en esta última edición. Ella es estudiante ahora de segundo curso de Administración y Dirección de Empresas, más Ingeniería en Tecnología Industrial. Y voy a decir algunas cositas tuyas. Tienes 19 años, te encanta la música, hacer deporte, descubrir muchas cosas por tu cuenta, eres inquieta. Además, eres muy aventurera. Bueno, hemos preguntado, ¿eh? Lectora. Le encanta leer sobre conocimiento general y temas de innovación. Además, eres muy abierta, muy extrovertida y te encanta hablar con personas que no has conocido nunca, así que luego en el lunch aprovechad a hablar con Adriana, ¿eh? Bueno, ahora paso a ti, Xavier. Xavier, fuiste participante de Creaction en 2020. También participaste al año siguiente en Deusto-Star 1, así que se está reenganchando, así es. Ahora eres estudiante de cuarto curso de ADE más Dirección en Entornos Digitales y además ahora está compaginando sus estudios con una beca de colaboración en Deusto Social Lab, que es la iniciativa de la cual también dependemos la Unidad de Innovación y Emprendimiento, y es voluntario en un colegio. Estás haciendo un voluntariado con niños en un colegio del que fuiste alumno también. Y además nos comentabas, además en una ocasión, nosotros hemos cogido frases de cosas que hemos tenido por ahí. Es precisamente en este voluntariado donde te has considerado más emprendedor, donde has podido demostrarlo. Ahora nos cuentas estas cositas. Y luego Diana Tadeo. Diana es emprendedora ya, ¿eh? Diana fue participante de Deusto-Star 2 en esta última edición, en la del 2022. Ella es mexicana, ha estudiado internacionalización, es experta en género, en políticas públicas y en cooperación internacional. Ayuda a personas, empresas y organizaciones a comunicar sus ideas y a contar sus historias y a idear soluciones a problemas sociales. Interesada en promover las habilidades blandas, que yo creo que en estos momentos que vivimos son las duras, las fuertes, para mejorar la calidad de vida de las personas. Tienes experiencia en el sector público, en universidades y en la iniciativa privada. Bueno, pues estos son pequeños tips de lo que sois. Y os voy a empezar a preguntar, voy a empezar contigo, Adriana. ¿Por qué decidiste complementar tu formación en ADE y en Ingeniería en Tecnología Industrial con Creaction? ¿Qué te motivó a tomar esa decisión? Pues principalmente creo que, bueno, como todos, recibí un mail con pues la información de Creaction y tal, con lo cual intenté informarme un poco de qué iba y tras informarme pues creí que me podía ayudar en ambas ramas, tanto en la de ADE como en la de Ingeniería. En la de Ingeniería tenemos un gran ejemplo que te vale para cualquier cosa, para crear, para transformar, para lo que sea. Y en la parte de ADE, pues dentro de una empresa para innovar en aspectos de funcionamiento o para crear una empresa nueva. Y aprovecho a decir que Creaction, estamos ahora con ese mail, si conocéis a alguien que quiere apuntarse, pues está a tiempo, porque empezamos en febrero, así que animamos también, ¿verdad, Adriana? Sí. Ese mail que recibís, abrid los emails también. Muy recomendable. Bueno, Xavier, lo mismo, ¿por qué decidiste, una vez que ya habías participado en Creaction, por qué decidiste reengancharte también a Deusto-Star 1? Pues un poco también, como decía Adriana, recibí también ese correo en el que mis compañeras y yo en clase vimos, ya conocíamos Creaction, salimos bastante contentos y encima que también nos quedó un poco el gusanillo de haber acabado en el año de pandemia, haberlo tenido que acabar plenamente online, sin tener esa semipresencialidad, pues nos quedamos un poco con la cosa de tener algo más. Y vimos de qué iban las 7 sesiones que se organizaba Deusto-Star 1, y algunas cosas las conocíamos y las que no conocíamos nos parecían que podían ser muy interesantes para nosotros, muy complementarias para nuestros
para nuestros estudios de ADE, ya no solo por lo que significa el emprendimiento en el mundo empresarial, sino también para desarrollar capacidades o técnicas, como puede ser, y la que más a mí me ha servido, comunicar tus ideas de manera, que también hablaba así antes, de manera ordenada y de manera como convincente. Pues muchas gracias, Xavier. También animo a las personas que estáis, yo voy a aprovechar también, ya que estoy aquí, también animo a las personas que estáis aquí, que habéis hecho Creaction esta última edición, que os animéis a participar en Deusto-Star 1, que además comienza el 2 de noviembre, o sea que estáis a tiempo también, si queréis reengancharos como hizo Xavier. Y bueno, Diana, ¿tú por qué decidiste apuntarte a la formación de Deusto-Star 2 en la Universidad de Deusto? Porque tú venías de fuera, ¿y por qué decidiste tomar esta decisión? Sí, pues participé en Deusto-Star 2 porque me interesaba llevar una de mis ideas a la acción y entonces necesitaba acompañamiento. Además, me parecía interesante poder conocer a personas que tuvieran ese mismo deseo de aprender a emprender y eso fue algo de lo que más me gustó del programa. Conocer a personas de diferentes edades, formaciones, estudiantes, profesionales, emprendedoras, gente que nunca había tenido un emprendimiento y también de distintas nacionalidades, porque había personas tanto de aquí, de Vizcaya, como de Colombia, de Perú y, bueno, yo que soy mexicana. Y Deusto fue por 3 razones. La primera, porque es una institución que es reconocida internacionalmente por su calidad académica y por sus valores humanos. Luego, la segunda razón es porque sé que forma parte de una red global de emprendimiento y a mí me interesaba mucho conocer cómo se manejan en el ecosistema de innovación y emprendimiento en Vizcaya. Y tercero, porque podía adquirir conocimientos y herramientas y habilidades que son indispensables para una persona emprendedora de manera gratuita gracias a una beca de Santander. Pues muchas gracias a los 3. Y bueno, yo ahora voy a aprovechar, ya que le hemos hecho quedarse a Asier aquí arriba, porque han preparado, no solo las personas que están aquí arriba, sino con vosotros también, una batería de preguntas que solo nos da tiempo a hacer 3. Pero si os parece, cada uno de vosotros habéis seleccionado una, entonces ahora vamos a empezar al revés, si os parece. Empiezas tú, Diana, a preguntarle a Asier, ahora te toca contestar a ti. Perfecto. Sí, gracias. Asier, cuéntanos, ¿cuáles crees que son las diferencias principales entre la cultura emprendedora en Estados Unidos y la de Europa? Bueno, las diferencias, lo primero, yo no he tenido la oportunidad de emprender en Europa, así que hablo desde una perspectiva, seguro que hay otras opiniones, pero yo creo que unas cosas de las que he hablado hoy, que he enfatizado, quizás es la gran diferencia, y es el cómo gestionamos el fracaso, ¿no? Hay una frase que suelo usar que a mi mamá no le gusta porque parece un poco bruta, o sea, que marca a tu mamá, pero es la idea de abrazar nuestras cagadas, ¿no? Y así os acordaréis, la digo porque así os acordaréis. Pero es una frase muy importante porque allí los americanos tienen esta actitud de cada fracaso, cada cagada, casi como los generales que llevan las medallas de honor. Y es una actitud súper importante, porque al final las grandes ideas no salen a la primera, venga, ya lo hice y me salió todo, ¿no? Salen a base de fracasos, como decía antes, de fracasar más y fracasar mejor, ¿no? Entonces, oye, me llama mucho la atención en entrevistas y demás cuando ves currículums, porque también a veces entrevistamos a gente aquí que hemos hecho cosas y prácticas, pero cuando entrevistas a la gente allí, te das una entrevista y es una maravilla, porque te empiezan a hablar de, bueno, ahí hicimos eso y bueno, fue un desastre. Pero te explican por qué. Fue un desastre por esto, por lo otro, por tal. Y esa persona que ha tenido ese desastre y sabe por qué pasó el desastre, por qué perdieron, es una persona que está mucho más preparada para el siguiente nivel, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos así, ¿no? Hay otro ejemplo que me viene a la cabeza. Este es un emprendedor que es así un poco polémico. Hay una serie sobre su vida que es el que creó WeWork. Y no voy a hacer un juicio de valor sobre él porque no le conozco suficiente, pero es curioso cómo creó una empresa de 0 a, creo que fueron 4.000 millones, está valorada ahora, pero llegaron a valorarse en 50.000 millones. Y de repente, bueno, eso explotó, o sea, de una manera. Ese emprendedor en un país como este no hubiese conseguido financiación en su vida más. Hubiese sido ya ponemos una X, el que falló, el que fue de listo, el que tal, y ahora mismo en Estados Unidos acaba de conseguir 300 millones de financiación del fondo de inversiones más famoso, que se llama Andreessen Horowitz, que quizá conoceréis, para hacer su siguiente aventura. Entonces creo que esa probablemente es la gran diferencia, porque talento nos sobra aquí.
Pero a veces ese abrazar el fracaso creo que nos falta un poquito. Tomaremos nota, tomaremos nota. Abrazar las cagadas. Acordaros. Ahora ya todos se van a quedar con la frase y Susana seguro que también les echan. Xavier. Yo, lo primero, bueno, agradecer los consejos de antes y también preguntarte cuál ha sido igual ese momento más duro, porque igual también no nos animamos a emprender por esos momentos duros o esas cosas que nos están para atrás, ese momento más duro que has vivido a la hora de emprender y también, obviamente, el momento más agradable o más satisfactorio. Momentos, o sea, esto, no sé quién me contó esto, lo de que la vida de emprendedor es como una montaña rusa, pero donde los puntos altos son increíblemente altos, los puntos bajos son increíblemente bajos, ¿no? Entonces, momentos duros los ha habido muchos. Luego también momentos difíciles, ¿no? Porque una cosa que es difícil del emprendimiento, sobre todo la primera vez que lo hacéis, que es que no tienes una referencia de lo que está bien y lo que no. Entonces, a veces, cuando lo has hecho varias veces y ya has tenido éxito, ya dices, ya sé reconocer lo que está muy bien. Y es más fácil identificar esas cosas. Cuando no tienes esa referencia es complicado, eso lo hace difícil. Momentos duros, obviamente, esto, sobre todo cuando eres el líder, esto es como el fútbol, ¿no? O sea, pierdes 3 partidos, como el entrenador en el fútbol, ¿no? Las victorias son de todos, pero las derrotas son solo tuyas, ¿no? Pierdes 3 partidos, parece que te comes el mundo, o sea, ganas 3 partidos, te comes el mundo, pierdes 3 y ahora eres un desastre, ¿no? Entonces yo sí tuve un momento, como os compartía con vosotros, duro, ¿no? Donde se pusieron en duda muchas cosas y digamos que mi rol estuvo un poco en crisis, digamos, ¿no? Y con muchas dudas. Lo que pasó ahí quizá fue el momento peor, pero también el mejor, porque una cosa que me acuerdo, no me olvidaré nunca, tuvimos que hacer, porque el abismo estaba cerca y se nos acababa el dinero, tuvimos que pedir a todos los empleados que rebajásemos el salario por la mitad. Y yo como líder, no solo por la mitad, dije yo, al que menos cobra la empresa, yo cobraré lo mismo. Y fue uno de los mejores momentos porque ese día no se fue nadie de la empresa. Cuando creas algo con lo que la gente no está comprometido, ese es el día que todos desaparecen. Pero fue un momento muy, muy bonito, porque a su vez era el más difícil, pero a su vez muy bonito, porque el compromiso del equipo fue al final lo que hizo que consiguiésemos ese hito, ¿no? Digamos, con esa financiación y demás. Pero luego también me recuerda, porque otro momento grande fue, que habían los grandes momentos siempre compartidos mucho mejor. Y no me olvidaré, después de haber pedido a toda la gente que bajase el salario y demás, cuando conseguimos la financiación, uno de mis momentos favoritos, con mi mano derecha en una sala, literalmente escribiendo cheques, que es muy típico americano, y poniendo básicamente cheques con los nombres y el dinero que digamos, que habíamos recuperado y que vamos a pagar a la gente para recuperar ese compromiso, ¿no? Y ese momento fue mágico. Entonces, bueno, al final lo que quiero decir es que los momentos peores y los momentos mejores a veces están muy cerca. Entonces, cuando estéis en un momento de esos, pensar que también es una oportunidad para tener algunos de los mejores momentos. Gracias. Y nada, Adriana. Y así como última, que yo creo que te la puedo hacer tanto yo como cualquier otra persona, así que esté interesada en el emprendimiento. ¿Emprendedor se nace o se hace? ¿Qué opinas tú? Se hace sin ninguna duda. Y eso es un poco lo que estáis aprendiendo aquí, lo que también os he querido un poco transmitir, ¿no? Con el hecho de que al final tenéis que crear un collage, ¿no? De referencias de gente que esté haciendo bien las cosas. Acordaros, el que lo hace bien en algo quizá no lo haga bien en otra cosa, así que hacer ese collage, y esto claramente se puede aprender, ¿no? Habrá momentos que necesitarán un poco de magia, ¿no? Como el producto, el servicio, ese momento de idea, pero no tiene por qué ser siempre la misma persona. A veces será un equipo, ¿no? Tendrás esa persona muy creativa que dé con esa idea, pero el emprender como concepto más general se puede claramente aprender. De hecho, en el MIT a veces somos un poco frikis para estas cosas, pero hay una asignatura y hay un curso que se llama, y hay un libro también que recomiendo, que se llama Emprendimiento Disciplinado. Y es un libro que la primera página del libro es una especie de tablero de la OCA con 24 pasos. Y dice, estos son los 24 pasos para emprender. Y te habla muy bien al final de cosas que se pueden aprender, desde cómo entender el perfil de las personas a las que estás intentando generar una solución. Cómo crear, por ejemplo, lo que se llama el mercado que es tu cabeza de playa. Y cabeza de playa significa, es como Normandía, ¿no? ¿Dónde entras, ¿no? En Europa en este caso, ¿no? ¿Dónde entras y dónde te expandes? Cómo piensas en cosas como el coste de conseguir un cliente, pero luego el valor que te da ese cliente durante la vida y si esos números tienen sentido. Todo eso se puede aprender y lo estáis aprendiendo con programas como Creaction, Deustostart, etc. Y eso soy un firme, apoyo firmemente, digamos, la idea de que esto se hace.
Así ya tenemos el siguiente Deusto Emprende Books, ya vamos a tomar nota para que todos lo conozcamos. Y bueno, pues ahora pasamos a la segunda ronda de preguntas rápida. Ahora voy para los dos, para Adriana y a Xavier, que estáis todavía cursando un grado. Sí que os quiero preguntar si el haber hecho estos programas, hombre, no todo, será transformación, pero esto que hablamos de la transformación, ¿habéis sentido que os ha cambiado en algo vuestra vida o os ha transformado? Pues sí, empieza Adriana y vamos así. Yo creo que tanto al final del programa como durante, porque bueno, yo soy la que menos experiencia tiene de los tres, porque soy la que menos he cursado, ¿no? Pero durante el programa de Creaction llevas un programa, llevas una universidad, o sea, una carrera, y llevas una vida también a la vez, ¿no? Entonces, te ayuda mucho tanto en los skills que puedes llegar a adoptar, que son todo lo que has llegado a aprender, pero también te ayuda a organizar todo, ¿no? Entonces, después de haber cursado el programa, por ejemplo, yo recuerdo un mundo, porque Creaction al final se resume en un viaje, ¿no? Pues hay distintos mundos. Hay en un mundo que se llamaba Inspiria, que había una actividad que era simplemente pues, de 2 puntos, que en mi caso era de casa a la universidad, buscar distintos caminos, que puede parecer una chorrada, pero realmente te hace ver las cosas de distinta perspectiva, ¿no? Entonces eso lo llevas a la vida real y a tu día a día, a combinar todo, ¿no? Y acabas viendo todos los tipos de situaciones de distintos puntos de vista. O sea, que os ha abierto en la mente. Me alegro. ¿Y a ti, Xavier? A mí sin duda igual que lo que comenta Adriana, te abre en bastante sentido la mente. Al final, el compartir un programa así con lo que se trabaja en él y con gente de otras facultades, que yo creo que es lo que más enriquecedor lo hace, pues claro que te transforma. Yo, por ejemplo, lo que comentabas al principio en la presentación, en ese voluntariado que hago en mi colegio, que es como monitor de chavales, a mí me ha transformado el hecho de pasar de ser cualquier monitor más que va, hace su reunión, su actividad y se va, a involucrarme mucho más, a las ideas que tengo, más que ordenarlas y que sean buenas ideas, saber lo que comentaba antes, saber comunicarlas y ser un poco más eficiente en esa comunicación, pues me han hecho que generar un cambio que yo quería para el bien de los grupos y de esa parte del colegio. O sea, que lo has aplicado el aprendizaje a tu voluntariado. Eso es, yo creo que sí. Y sin duda yo creo que a lo largo de mi vida profesional también lo tendré en cuenta. Sí, como decía Asier, pues es un aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida. Eso es. Diana, te toca. Tú eres emprendedora ya y has pasado procesos de aprendizaje. ¿Te ha cambiado, te ha transformado? Porque comenzábamos hoy la sesión, ¿no? Que os acompañamos a vuestra transformación personal y profesional. Queremos que nos contéis eso, si lo sentís, si has sentido tú esa transformación, como nos están contando ellos, y también si te hemos acompañado en esa dotación de herramientas, de metodologías que te han servido para echar a andar, para poner en marcha tu proyecto. Sí, pues yo desde pequeña he estado interesada en realizar acciones, cosas chiquitas, como decía Eduardo Galeano, porque mi interés principal es mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, con Deusto Start 2 adquirí la confianza para poner en marcha esas ideas, para empezar a actuar. Y algo que también aprendí fue adquirir diversas herramientas que son súper indispensables para cuando empezamos a emprender. Por ejemplo, en 6 sesiones aprendimos sobre cuáles son las tendencias y tecnologías que podemos utilizar al emprender, aprendimos a crear un modelo de negocio, conocimos cuáles son los aspectos legales y financieros para emprender en Vizcaya, ¿no? Por ejemplo, a crear una estrategia de marketing digital para dar a conocer cuál es nuestro proyecto. Aprendimos también a cómo gestionar ese miedo al fracaso al que nos enfrentamos las personas cuando estamos emprendiendo por primera vez. Y por último, aprendimos a cómo hacer un pitch para poder vender nuestro proyecto, para obtener esa financiación. Entonces, pues sí, estoy encantada con las herramientas que adquirí en esas 6 semanas intensas en Deusto. Bueno, has hecho un resumen perfecto de lo que hacemos en Deusto Start 2, así que nada, pues animar también a los que estáis en ese camino de aprendizaje, que en Deusto Start 2, cuando queráis echar a andar un proyecto, pues las herramientas que nos ha comentado Diana. Bueno, ya andamos justitos de tiempo. Yo, si os parece, ya para acabar, os quiero preguntar a los 4 qué consejo o frase o palabra queréis transmitir pues, para animar, para inspirar, ¿no?
a las personas que hoy nos están escuchando que, bueno, pues han hecho ya un programa o lo pueden hacer, porque hay también alumnado que no solo está en estos programas, sino que está también en asignaturas de innovación y emprendimiento, puesto que la competencia transversal, una de las competencias transversales de la universidad es innovación, emprendimiento y creatividad, y en varios grados ya se está incorporando con asignaturas, ¿no? Entonces, ¿qué consejo, qué frase inspiradora, qué palabra queréis comentar antes de acabar? Bueno, yo creo que ya el rollo bastante, ¿no? Sí. Consejos, una más, si tuviese que resumir, yo, para mí, mis dos palabras favoritas son optimismo y perseverancia. Muy bien. Yo voy a decir no tener miedo, porque si todo el mundo tuviese 100% de probabilidades de acertar, todo el mundo emprendería y a eso nos hace especiales, ¿no? Al final. Muy bien. No tener miedo. Yo, para mí, aprovechar las oportunidades, no dejar pasar por pereza o por individualismo oportunidades como igual las que tenemos con esos programas en nuestra vida universitaria, así que para mí principalmente eso, aprovechar las oportunidades que se nos dan. Muy bien. Diana. Y yo aprender, tal cual, esa es mi palabra, que cada día es una oportunidad para aprender cosas nuevas y qué mejor que aprender a hacer realidad nuestras ideas. Oye, pues vamos a darles un fuerte aplauso, se nos acaba el tiempo. Bueno, gracias. Estaríamos toda la mañana aquí hablando, porque nos tendría muchas cosas que contar. Y bueno, pero ya vamos en la recta final de esta gala. Le voy a invitar a subir al estrado a Matías Rodríguez Inciarte, el presidente de Santander Universidades. Un aplauso. Muy buenos días, rector, autoridades académicas, colegas del Grupo Santander, estudiantes, familiares de estudiantes. Estoy encantado de estar aquí en Deusto. Cada vez que vengo aquí es un prodigio ver cómo evoluciona esta universidad, una universidad sin duda de excelencia. Y además es particularmente grato la reunión que tenemos hoy, una reunión sobre emprendimiento. Emprendimiento, pues ha dicho aquí, es una cuestión, y creedme porque lo digo desde una larga experiencia profesional que arranca en el sector público y luego sigue en el Grupo Santander y ahora estoy pues, en el ámbito de las cuestiones universitarias y que en definitiva encuentro que es las cuestiones más importantes en el mundo educativo de hoy. Es decir, estamos en un mundo que cambia vertiginosamente y que por lo tanto es muy difícil que lo que aprendamos hoy estemos seguros que va a servirnos en el futuro. Y sin embargo hay competencias transversales como las que se han referido en materia de emprendimiento que nos pueden acompañar a lo largo de la vida y que nos son de extraordinaria utilidad. Decía Asier una cosa entre las muchas que ha dicho que creo que merece la pena pues reflexionar sobre ella, que es la curiosidad, el estar alerta ante las oportunidades, no temer el fracaso y sobre todo estar permanentemente alerta a la formación. Yo no me quiero poner en absoluto como ejemplo, pero sí me tengo que referir a mi propia experiencia profesional que arranca en el sector público y brevemente en la política y doy un giro y me voy al Grupo Santander y hago una experiencia concretamente cuando yo era director general del Santander en el MIT. Y entonces eso me demostró que una persona que tenía una formación básicamente de sector público administrativa podía reubicarse hacia unas competencias que tenían mucho más que ver con la empresa y que esa experiencia de curiosidad intelectual, de aprender nuevas cosas, de entroncar con nuevas, para mí fue de una extraordinaria utilidad. Utilidad que luego me ha acompañado a lo largo de la vida. Es decir, yo no dejo permanentemente de tratar de aprender nuevas cosas, de entender nuevas cuestiones. Y, por ejemplo, la sesión en la que he asistido hoy me ha parecido particularísimo interés, porque he aprendido un montón de cosas, que a esas alturas de la vida parece que uno ya tiene menos cosas que aprender, pero sin embargo hay que estar alerta porque siempre hay cosas nuevas que puede uno utilizar desde el punto de vista de su propia experiencia personal y, por qué no decirlo, vital. No solamente la vida es profesión y trabajo, sino también es vital. Otra cosa que quiero compartir con vosotros que tiene que ver con el emprendimiento, yo soy un producto clásico de lo que era la España hace bastantes años, en que la aspiración de toda persona que iba a la universidad era o entrar en el sector público o trabajar en una gran organización. Todo lo demás pues, eran cuestiones ya secundarias y el cambio ha sido tan vertiginoso que mis hijos
no tienen nada que ver con esa experiencia de su padre, sino que se han dedicado al emprendimiento. Y, por lo tanto, yo tengo una especial admiración porque lo veo en casa, algo que para mí, como modelo, no era lo que uno, en teoría, hubiera querido, porque parece que quiere replicar en sus hijos lo que es su propia experiencia personal, pero sin embargo me ha abierto los ojos a que hay muchas maneras de actuar en la vida y que el emprendimiento es claramente clave. Por todas estas razones, ya digo, que he apuntado aquí mi experiencia personal, pero también desde el punto de vista institucional, el Santander quiere apoyar dentro de sus programas de apoyo a las universidades precisamente todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. Y por eso estoy aquí hoy y por eso estamos apoyando a Deusto, una iniciativa que nos parece excelente y que está abundando en cuestiones que ante ese mundo tan complejo y variable y cambiante nos parece que hay que animar. Animar a que, en definitiva, lo que hoy aprendamos tiene que tener un componente transversal muy importante, porque las especializaciones técnicas de hoy pueden no servirnos para nada dentro de 5 o 10 años. Sin embargo, lo que aprendamos desde el punto de vista transversal y conceptual nos va a acompañar a lo largo de la vida. Tener esa curiosidad por aprender y, en definitiva, el que tiene una mentalidad emprendedora está viendo siempre el mundo desde una ecuación de lo que puede cambiar, mejorar en su ámbito personal y en su ámbito también, desde luego, profesional. De tal manera que yo no me queda sino felicitar a Sier por su intervención, a los estudiantes que han participado en este panel, a la Universidad de Deusto por llevar adelante estos programas tan extraordinarios, a Garbiñe, que nos ha dado una síntesis también magnífica de en qué consisten los programas, una cosa que yo seguí con mucha atención, cómo se puede sintetizar en una sola lámina un montón de conceptos detrás y cómo jugar con los acrónimos de CREAR para establecer una serie de mensajes interrelacionados. Bueno, es una técnica de información extraordinaria. De manera que muchas gracias a la Universidad de Deusto por haberme permitido asistir a un acto interesante como este y felicitarnos por la colaboración que ya arrancó en el año 2004 con la Universidad de Deusto, el Grupo Santander, que estamos encantados de mantener en esta colaboración en el futuro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Matías. Bueno, ahora nuestro rector, José María Guibert. Es que ricasco, Garbiñe. Gracias también a Matías, presidente de Santander Universidades. También saludo a las personas emprendedoras, a los de Grupo Santander también, los que estáis aquí, y también de Deusto, ¿no? También es una alegría participar en este acto, sobre todo por lo que supone, ¿no? Supone también reconocer poner de manifiesto el papel que tienen las universidades en fomentar actitudes innovadoras y emprendedoras, las personas que estamos aquí, que estáis aquí. Trabajar la innovación y el emprendimiento es fundamental al pensar en personas que se forman como profesionales y cada vez las empresas piden más ese tipo de habilidades, ese tipo de competencias en sus equipos, ¿no? Gente que también aporte valor. Deusto ha hecho una apuesta firme por el emprendimiento, viendo que es lo que hoy en día ciertamente hace falta o buscamos y buscan, ¿no? Un dato importante es que estamos renovando todos los grados de la universidad. En todos queremos que se trabaje una serie de competencias. Hay 6 competencias, 6 bloques de competencias que queremos que se trabajen y una de ellas tiene que ver claramente con innovación y con emprendimiento. O sea que cada universidad, cada facultad, cuando innova un grado, cuando cambia un grado, modifica un grado, en los 30 que hay, si modifica también tiene que meter esta cuestión en los grados, ¿no? Hay una unidad de emprendimiento e innovación de Deusto Emprende que está canalizando todos estos esfuerzos, también con los de innovación académica, y buscan lo que muchos conocéis personalmente, claramente, fomentar la cultura emprendedora dentro y fuera de la universidad para que seamos y seáis todos los estudiantes un agente de transformación económica y social. Como digo, está puesto ya para todos los grados y cada vez que alguien oficialmente cambia algo en un grado, pues tiene también que hacer este cambio, ¿no? Tenemos un modelo de emprendimiento muy elaborado, participan muchos colaboradores, una red de colaboradores, alumni, personas intraemprendedoras y profesorado que quieren también colaborar en difundir esta cultura, ¿no? En estos años es fuerte lo que hemos hecho y queremos que siga siéndolo en el futuro. Hay testimonios de personas muy importantes en esta cuestión y ciertamente aprendemos todos, como hemos visto en la jornada de hoy. En el plan estratégico de la Universidad de Deusto son cada 4 años, termina el anterior, ahora el 2002, quedan un par de meses, aparecía como lema personas e instituciones que juntas transforman el mundo. Hablamos de aprendizaje, de procesos,
como los que hoy hemos presentado, ¿no? Creaction, Deusto Start 1, Deusto Start 2, Practicum Emprende, Semana Deusto Emprende, que lidera esta unidad de innovación y emprendimiento con la ayuda del Banco Santander. Entonces, solamente querría añadir una cosa más, comentar una cosa, y es que haciendo esto que estáis haciendo, seguimos algo muy característico de la educación jesuita de hace 500 años, cuando empezó hace 450 años. El mundo cambia, pero hay cosas básicas que están ahí. En aquel tiempo, el planteamiento que hicieron San Ignacio y compañía, por su experiencia, era que la formación sean experiencias. La formación consiste sobre todo en experiencias. Hacer experiencias, someterte a experiencias, poner en juego cómo eres, cuestionarte, exponerte, es lo que forma. Ponerse en juego facilidades de tu persona, más allá de lo intelectual, es lo que más formativo que hay. O sea, te pruebas, sales de la zona de confort, te atreves, vas a territorio desconocido. Decía Xavier que si has puesto un voluntario en un colegio, eso te da... Bien, todo lo que hacemos saliendo de uno mismo, territorio distinto, confiando en los demás, evidentemente, es una manera claramente de avanzar. Quizá la única, porque rompes cosas que por lo que sea no te salen, ¿no? De hecho, si os habéis apuntado a estas iniciativas que propone la universidad, pues que tenéis cierta iniciativa ya. Esperemos que hayan hecho de mella en vosotros, os hayan cuestionado, y la finalidad es que sea formativo, ¿no? En un mundo cada vez más complejo hace falta personas con iniciativa, con humor, para arriesgar y para emprender, ¿no? Es pues un placer el tomar parte y ver todo lo que habéis hecho. Te agradezco de verdad al Banco Santander porque comparte todas estas intuiciones y por su apoyo, ¿no? Y te agradezco a las personas que estáis hoy aquí por vuestra dedicación, que ha aparecido Garbiñe, también el vicerrector, también de Deusto Social, pues todo lo que estáis haciendo aquí claramente para impulsar en la Universidad de Innovación y Emprendimiento, y sin vosotros ciertamente esto no sería posible, ¿no? En Deusto seguiremos innovando, viendo cómo aprender a innovar con vosotros. Todo lo que nos digáis también será un input bueno para seguir nosotros, como digo, buscando renovarnos y para vuestra transformación personal y profesional. Guzti mila esker, eta una tarea totza gatik, eta eskerrik asko.